Patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuentas? Sí, señor presidente. En primer lugar, una comunicación del doctor Jaime Barrows con la que se excusa de participar en la sesión del día de hoy por razones de fuerza mayor. Hay un oficio del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, doctor Francisco Miranda, con que remite información solicitada al ministro de Salud a raíz de la exposición de la multigremial del hospital Dr. Félix Bulnes Cerda en esta comisión el día 3 de agosto del año 21 y adjunta una carpeta con antecedentes. Luego hay 8 oficios del Ministerio de Salud que dan respuesta a sendos oficios de la Comisión de Salud, los que serán remitidos a las oficinas de los señores senadores. Enseguida hay solicitudes de audiencia en relación al proyecto de ley que hoy día tenemos en tabla sobre derecho a la eutanasia. La primera solicitud de audiencia del director ejecutivo de la Fundación Formando Jóvenes, conocida públicamente como Idea País, señor Pablo Valderrama. Otra del señor Hugo Soto, con motivo del reciente fallecimiento de su cónyuge, señora Liliana Ortiz, solicitud del honorable senador Francisco Chaguán. Y una tercera de la profesora titular de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora María Alejandra Carrasco. Por último, una solicitud de audiencia en otra materia del presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, doctor Carlos Marchand, para referirse a la modificación del Código Sanitario. Eso es todo en cuanto cuenta. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a entrar en materia, pero antes de entrar en materia, yo quiero decirle a la comisión que con respecto al proyecto de ley 13.892-11, que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente, las conversaciones que están entre el Ejecutivo y los asesores se están acercando a un acuerdo. Y por ello quiero solicitar esta tarde ampliar el plazo de indicaciones hasta el día lunes 20 de septiembre. ¿Estarían de acuerdo? Presidente, de acuerdo. Le pido la palabra. ¿Están de acuerdo? Ok, presidente. Okay. De acuerdo, Ya. presidente. Estamos de acuerdo. Ya. Le pido la palabra, presidente. Ya. Senadora Goich. Uno planteó sus excusas, Jaime Barrows, efectivamente tuvo un tema personal de último minuto, pero si lo pudiéramos invitar para la próxima sesión para que pueda pronunciarse sobre el proyecto de eutanasia. Y No hay problema. Lo ¿Sí? segundo es que conocimos respecto de cáncer un muy buen trabajo que se publicó en The Lancet Oncology, que da cuenta de lo que va a implicar el retraso de atenciones y de diagnóstico durante la pandemia, en aumentos de muerte. A mí me gustaría que pudiéramos invitar al ministro de Salud con su equipo, probablemente a los subsecretarios, para darnos cuenta de qué manera se va a hacer un plan de recuperación en materia de cáncer y cómo podemos colaborar, además pensando en el presupuesto nacional de justamente. Señor, un momentito, Guido. Señor secretario, por favor, entonces tomemos nota de lo que ha dicho la senadora Goich para mandarle el oficio al señor ministro para que con tiempos prepare y no nos dé la excusa un día antes de que no pueda asistir porque está fuera de la capital. Por favor, señor secretario. Senador Girardi. Mira, yo creo que lo que dice Carolina es muy importante porque nosotros ya tenemos que el cáncer está siendo la primera causa de muerte. Y a futuro, de cada 2 chilenos, 1 va a morir por cáncer. O sea, la mitad de las muertes a futuro van a ser por cáncer. Y yo creo que esta comisión ahí encabezada por Carolina desarrolló toda una propuesta, pero hoy día tenemos una paradoja, que en las listas de espera no hay ningún privilegio para sacar de la lista de espera primero a las personas con cáncer. Yo estoy de acuerdo que todas las listas de espera auge son prioritarias porque están establecidas por ley, pero es muy distinto tener una artrosis de cadera de una persona más de 60 años que requiere la prótesis y que tiene derecho porque está en el GES y está garantizado un periodo de tiempo, pero por último,
eso podría esperar. Es un sufrimiento, hay una alteración del derecho consagrado porque no se está cumpliendo, todos sabemos que hay una situación excepcional, pero no puede ocurrir lo mismo para el cáncer, porque el cáncer es una lucha contra el tiempo. Entonces, yo le quisiera agregar a Carolina, porque yo tuve una conversación, le comenté a Carolina con el director de FONASA, para que se estableciera un GRD especial oncológico, ¿ah? O mecanismos justamente para sacar de la lista de espera prioritariamente a las personas que tienen cáncer. Hoy día no hay un GRD oncológico, es decir, no hay un tratamiento especial y particular, específico para el cáncer, a pesar de que esta es una enfermedad totalmente evolutiva. Entonces, yo lo que quisiera agregar, Rabín, es que yo creo que Marcelo Mozo, yo creo que además tiene muy buena disposición, lo invitáramos también a esa reunión, porque creo que tiene que ver más bien con mecanismos tipo FONASA. Evidentemente es bueno que esté el ministro, porque es el que tiene que dar el vamos político, pero aquí es un tema de FONASA quien debiera ser el articulador. Entonces, yo creo que sería bueno que a esa reunión y le diéramos toda la importancia, como dice Carolina, porque es inaceptable. No estoy responsabilizando a nadie, pero es inaceptable que personas que estén en lista de espera sean listas de espera de cáncer. Eso debe ser totalmente priorizado respecto a lo demás. Eso, Rabino. Muy bien, si todos tenemos muy claro el tema, no vamos a ahondar, vamos a enviar el oficio al ministro, vamos a hablar personalmente con él para fijar una sesión especial para este tema. Estamos todos conscientes de lo que significa el cáncer, digamos, en nuestro país, así que lo vamos a invitar. Bien, entonces, primero vamos a escuchar al representante del ministro, el doctor, que pasen por favor todos los invitados y asesores. Presidente, ¿Sí? yo, como estábamos como en puntos varios, yo quisiera también, si pudiéramos, y están ahí los asesores del ministro, nosotros presentamos la semana pasada el proyecto de ley de cuidados paliativos, y uno de los temas que era súper relevante para que esto se pudiera hacer realidad es el reconocimiento de la especialidad médica de cuidados paliativos. Y ahí, por alguna razón, esto no ha sido priorizado por el ministerio, y yo quisiera, si por favor nos pudieran dar en algún momento una respuesta formal respecto a qué es lo que va a ocurrir con el reconocimiento de esta especialidad, presidente, porque es súper relevante para que la ley de cuidados paliativos se haga realidad en todo el territorio. Muy bien. Lo consideramos también, senadora. Bien. Doctor Jorge Acosta, creo que va a intervenir en representación del señor ministro, que me dicen que está en Arica. ¿Cuál es la opinión de este proyecto del Ejecutivo, señor Sub? Doctor Acosta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Saludarle a usted y por su intermedio a todos los miembros de esta comisión. En primer lugar, enviar las excusas del señor ministro de Salud, que se encuentra tanto el día de hoy como el día de mañana en la región de Arica, y por lo tanto está imposibilitado de poder acceder, digamos, a esta comisión. En segundo lugar, manifestar que la posición del Ejecutivo, como ha sido clara desde el momento en que se presentó este proyecto a tramitación en la Cámara de Diputados, es que no comparte el proyecto de eutanasia porque considera que la vida comienza desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y que los pacientes que están sufriendo por una situación de una enfermedad grave, de una enfermedad terminal, o que han perdido el sentido de la vida, merecen un tratamiento digno, un acompañamiento distinto, y por eso es que se presentó el proyecto que ya aprobó esta Comisión de Cuidados Paliativos, porque estamos convencidos que la mejor forma, el mejor trato para las personas no es decirles que sus enfermedades o sus angustias terminan con su propia vida, sino que existen tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos, holísticos, complementarios, biopsicosociales que permiten poder resolver aquellos problemas que enfrentan las personas con dolores significativos, y también aquellos que han perdido el sentido de su vida. Porque si una persona
que está con un dolor muy importante, siente que ha perdido el sentido de su vida, es justamente ahí el momento donde con mayor importancia se releva el valor de cada uno, no por lo que tiene, no por lo que, digamos, por quien sea, no por sus características personales, individuales, sino por sí mismo. Es decir, el valor de la persona por quien es y no por lo que tiene. Y en ese sentido, nosotros creemos que es importante que esta discusión, donde sabemos que hay distintas posturas, que hay senadores y senadoras que pueden estar con la posición del gobierno o en una posición distinta, podamos, al igual que con el debate de cuidados paliativos, dar una discusión con altura de mira y en cada uno de los temas particulares. No hay que olvidar que esta es una discusión compleja, porque tendremos que hablar, por ejemplo, de las diferencias entre una eutanasia activa, una eutanasia pasiva o por omisión, las diferencias con la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, las diferencias con el ensañamiento terapéutico, en el cual sin duda todos estamos en contra, es decir, hacer medidas absolutamente desproporcionadas para intentar llevar más allá de lo prudente la vida de una persona, y también entender que hay situaciones en las cuales, ¿cierto?, existe lo que comentábamos como una limitación de esfuerzo terapéutico u órdenes de no reanimar que se realizan a diario en la práctica clínica y que no significan eutanasia, sino que es estamos alguien a seguir viviendo contra su voluntad, pero tampoco estamos hablando de que exista, ¿cierto?, una facultad, una potestad de poder terminar con la vida de otra persona, porque consideramos que la vida, ¿cierto?, es un bien indisponible, es decir, yo no puedo terminar con la vida de otra persona y por lo tanto tampoco tengo la facultad de terminar con él. Y por último, también considerar el concepto tiempos de Hipócrates, en el juramento hipocrático que a todos los médicos nos toca realizar antes de egresar, estamos comprometidos a salvar la vida de las personas y además de intentar curarlos y en primer lugar no dañar, en primer lugar no generar un daño en lo que se conoce como el principio de no maleficencia. Incluso de la medicina son salvar la vida de las personas. Si pasamos a una situación en la cual puede haber una evaluación de si hay vidas más dignas que otras o que merecen ser vividas, podemos caer en situaciones como las que se han registrado en otros países del mundo, donde se ha legalizado la eutanasia y se han generado no solamente eutanasias voluntarias, o eutanasias no voluntarias, es decir, donde ni siquiera ha existido un registro de la voluntad de la persona o incluso habiendo un registro en contra, hay uno tercero que evalúa a esa vida y que la trata de cosificar vidas son valiosas y que vidas no son valiosas. Yo insisto que muchos de estos puntos están en el proyecto de ley y otros no lo están, pero al igual que como lo hicimos con la discusión de cuidados paliativos, con mucho respeto, presidente, le solicito que podamos hacer una discusión por cada uno de los temas. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, por ejemplo, hubo una interesante discusión en torno a la evaluación, digamos, de la condición psicológica y mental de la persona que solicitaba la eutanasia. Hubo varias dudas con respecto a cómo certificar aquello, si es que tenía que hacerlo un médico psiquiatra, cuáles eran las condiciones. Otra duda importante era con respecto al dolor. Si una persona es sometida a un dolor demasiado intenso que sea capaz de tolerar, ¿es libre esa persona? ¿Acaso puede tomar una decisión sin, digamos, una coerción externa como la que puede ejercer el dolor? Hay algunos que incluso se atreven a mencionar que podría ser una verdadera condición de tortura someter a una persona a un dolor tan intenso que lo único que va a querer es dejar de tener el dolor y por eso podría verse obligado a tomar una decisión. Aquí mismo, en el seno de esta comisión,
Muchos médicos paliativistas comentaron que muchos pacientes llegaban a los cuidados paliativos solicitando la eutanasia por el dolor y posteriormente, cuando el dolor se trataba, cuando las náuseas bajaban, cuando los síntomas de una enfermedad terminal se reducían, revalorizaban su vida y por lo tanto dejaban de solicitar la eutanasia una vez que los síntomas remitían. Otra situación importante que hay que considerar es lo que tiene que ver con el trato, obviamente, en salud. Nosotros siempre hemos estado promoviendo un trato digno, un trato adecuado, que las personas no se sientan cosificadas. En el seno de esta comisión, la semana pasada, escuchamos cómo una paciente relataba muy vívidamente, de manera muy cruda, situaciones que ella describía como un maltrato. No puede ser que algunas personas sientan que su vida vale menos porque son tratadas de manera indigna y que por eso crean que más vale que no sigan existiendo en esta sociedad y que se sientan de alguna manera parte de la cultura del desecho. Nosotros estamos absolutamente en contra de la cultura de considerar a otras personas como desechables, como que no tienen valor, como que su vida no merece respeto, muy por el contrario. Por eso también el programa de cuidados paliativos que intenta impulsar, ¿cierto?, que está convencido de que tiene que impulsar este gobierno, no solamente amplía lo que ya existe de los cuidados paliativos oncológicos, sino que con recursos adicionales, con más de 13.400 millones de pesos en su primer año de instalación, estamos, ¿cierto?, entregando los cuidados paliativos universales a los pacientes no oncológicos, porque estamos convencidos de que cada una de esas situaciones permiten digamos, redignificar y revalorizar a cada persona, no por lo que tiene, no por sus condiciones, sino por lo que es. Cuando hay un paciente que lo está pasando así de mal, tiene que saber que la sociedad lo valora, incluso estando enfermo, incluso estando en una situación de dolor donde cree que su vida no tiene sentido, pero para todo el resto de la sociedad sí lo tiene. Y termino, presidente, solamente indicando que nosotros estamos muy abiertos a poder revisar este proyecto y cada una de sus indicaciones. También queremos renovar algunas indicaciones que veremos después cuando se analice en particular. Creemos que se dio una buena discusión en la Cámara, pero que en el Senado sin duda se pueden agregar situaciones adicionales porque sería muy complejo que aquellas personas que están pasando por un dolor difícil, intratable, que es donde sabemos que existen alternativas terapéuticas, digamos, terminen solicitando la eutanasia casi que obligados por el dolor o por una sensación de que su vida ya no tiene sentido o no merece la pena ser vivida. Y finalmente, también es importante que quede estipulado en la ley la diferenciación de estas otras características que mencionaba al principio. En el ensañamiento terapéutico estamos todos de acuerdo que no corresponde, en la adecuación del tratamiento, ¿cierto? Una proporcionalidad terapéutica o adecuación terapéutica, estamos todos de acuerdo que absolutamente apropiada, y con respecto al tema de la eutanasia habría que digamos, circunscribirlo justamente. Ojalá, nosotros creemos que no hay que avanzar en ello, pero si es que se avanzara como se avanzó en la Cámara, circunscribirlo para que no sea incidido por otros factores externos y que permita, ¿cierto?, poder resguardar el valor de la vida de todo ser humano, sobre todo en estas situaciones complejas. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, doctora Costa. Coincido con usted que este es un tema que ojalá llevemos la discusión con altura de miras, como lo hemos hecho siempre, y van a ser invitados, por supuesto, las diferentes posiciones que existen, tal como lo hicimos con el proyecto anterior. Y lo que sí vamos a tratar de que no se repitan de las mismas organizaciones 2, 3 o 4 o 5 personas. Muy bien. Tiene la palabra entonces el señor decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Felipe Heuser. Doctor, muchas gracias, presidente. Agradezco a la Comisión de Salud del Senado, en nombre de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, esta invitación a presentar nuestras observaciones y sugerencias al proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos, en un momento que es histórico en nuestra democracia, en que debemos reconocer las diferentes miradas frente a la vida y también frente al buen morir. Comienzo recordando
que el fin propio del quehacer médico es el bienestar del paciente, tratar su enfermedad, aliviar su dolor, evitar su muerte prematura. Nosotros, los médicos, el equipo sanitario, debemos responder al imperativo propio e irrenunciable de hacer el bien y evitar dañar a los pacientes, cualquiera sea su condición de salud o pronóstico de vida. En nuestra concepción de la medicina, la eutanasia, en cualquiera de sus formas, es contraria a la lex artis medica. Ahora, en este contexto conceptual, que me parecía importante dejarlo claro, y considerando que dentro de nuestra sociedad democrática se ha planteado y se discute este proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos, quisiéramos presentar nuestras observaciones y sugerencias que hemos resumido en documentos que les dejaremos a las y los honorables senadoras y senadores. Dentro de estas propuestas, en relación al proyecto de ley, quisiera destacar 5 puntos. En primer lugar, la necesidad de una mejor definición del concepto de enfermedad terminal y su coherencia con otros cuerpos legales. En segundo lugar, consideraciones sobre el deber del personal de salud y la objeción profesional. 3, consideraciones acerca de la libertad de los establecimientos de salud y la objeción institucional. 4, el rol de los comités de ética asistencial. Y 5, el nombre del proyecto de ley. Tenemos varias observaciones más, como digo, se las vamos a hacer llegar en el documento, pero quisiera referirme a estos 5 puntos. En primer lugar, en relación a la necesidad de una mejor definición del concepto de enfermedad terminal y de su coherencia con otros cuerpos legales. El proyecto de ley usa para definir esta condición como enfermedad terminal expresiones poco precisas, tales como enfermedad o dolencia seria e incurable, concepto que incluiría a la mayoría de las enfermedades crónicas no oncológicas del adulto, toda vez que ellas son serias e incurables, sean o no progresivas. Alternativamente, pensamos que la definición dada por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es más precisa y menos confundente, ya que considera que la enfermedad terminal o del paciente en estado terminal exige un pronóstico de vida limitado en el tiempo y que cumple algunas condiciones de forma copulativa, a saber, presencia de una enfermedad avanzada progresiva incurable, falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, gran impacto emocional en pacientes, familias y equipo terapéutico muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Por otra parte, cabe esperar que además que la definición de enfermedad terminal que se adopte guarde coherencia y sea interpretada en el mismo sentido en todos los ordenamiento jurídico nacional. Así, en la reciente ley número 21.309, que autoriza el retiro anticipado de fondos previsionales, la define en los siguientes términos: enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. De acuerdo a la lex artis médica y a nuestro ordenamiento jurídico, a los pacientes que soliciten eutanasia se les debe ofrecer previamente cuidados paliativos íntegros y de calidad y apoyo a su familia, muy en relación con esta ley, ¿cierto?, que ya está en su tramitación final. Segundo punto, consideraciones sobre el deber del personal de salud y la objeción profesional. Existe amplio consenso académico en que los fines de la medicina y por lo tanto del personal sanitario son prevenir promover la salud, aliviar el dolor y el sufrimiento causados por la enfermedad, asistir y curar a los enfermos, aliviar el dolor y el sufrimiento de los incurables, evitar la muerte prematura y velar por una muerte natural en paz. Esta es la definición del Haskell Center de New York, pero sin embargo, la verdad es que viene desde Hipócrates, como recordaba el doctor Acosta. El proyecto de ley en discusión solo despenaliza la eutanasia a solicitud de pacientes con enfermedades en etapa terminal, una vez cumplidas todas y cada una de las formalidades reguladas. Este proyecto no establece la obligación o deber de los médicos y personal sanitario de realizar la eutanasia, cualquiera sea la institución intrínsecamente contrario a los fines de la medicina. Objetar su ejecución corresponde propiamente a una objeción profesional
generada desde la propia Lex Artis, definida y regulada por la misma profesión y no nacida solamente desde la conciencia individual. De allí que nos parece que se debiera usar el término objeción profesional y no objeción de conciencia, ya que en el caso del médico y personal sanitario que se opone a esta práctica, lo hace por entender que se trata de una actuación contraria a los fines de la propia profesión. El médico, con su objeción, no expresa sino la contradicción que se produce entre la lex artis médica, que comprende los fines propios de la medicina, y el mandato legal, puesto que la eutanasia corresponde a acciones que se encuentran fuera de ello. Esto a diferencia de la objeción de conciencia, en que la contradicción se da al interior de la conciencia del individuo, entre el cumplimiento de un deber que impone una norma jurídica y un deber moral. 3. Consideraciones acerca de la libertad de los establecimientos de salud y la objeción institucional. En los estados democráticos se reconoce a toda persona el derecho a asociarse con otros en torno a fines comunes que determinen libremente. Para ello se garantiza la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad, los cuales pueden manifestarse y actuar en distintos ámbitos de la vida. Es decir, los ciudadanos tienen la libertad para crear organizaciones, para lograr objetivos que no es posible alcanzar en forma individual. Para alcanzar estos fines, el ordenamiento jurídico les reconoce nombre, rol único tributario, domicilio, nacionalidad, patrimonio, misión e incluso responsabilidad penal. Se entiende en todo caso que no tienen conciencia, la que es comprendida como una facultad propia del ser humano. El derecho de asociación, en el caso de los establecimientos sanitarios privados, con o sin ideario, les permite establecer sus objetivos, decidir sus propios actos y con ello ofrecer las prestaciones sanitarias que consideren pertinentes en la consecución de sus fines propios. Aquellos que poseen un ideario deben actuar según sus valores institucionales, pues de otro modo la asociación misma carecería de valor para la sociedad al no perseguir los fines para los cuales fue establecida, fue creada. De allí que en Chile, a los establecimientos sanitarios privados, con o sin ideario, les asiste el derecho de realizar las acciones que estimen convenientes. Es basta abstenerse de ofrecer otras que no respondan a sus objetivos y valoraciones. Con todo, nos parece necesario reconocer la libertad y consiguiente objeción institucional en cuanto es el recurso jurídico que les asiste a los establecimientos de salud privada a ejercer en el supuesto incierto en que el Estado les impusiera realizar determinadas prestaciones contrarias a los propósitos institucionales. No constituye una licencia para desobedecer a la ley. Antes bien, reconoce la libertad de asociación propia de toda persona humana. 4. Rol de los comités de ética asistencial. Cualquiera sea la concepción y valoración que se tenga de la eutanasia, es evidente que se trata de un proceso complejo y dramático, siempre acompañado de dudas e incertezas, como en muchos ámbitos de la medicina. Para situaciones similares y claramente de menor tenor comparado con poner fin a una vida, nuestro sistema sanitario ha desarrollado los comités de ética asistencial, órganos que ya cuentan con larga experiencia en el cuidado de los pacientes. Al respecto, considerando que la función principal de estos comités es la protección de los derechos de los pacientes, nos parece que deben ser incluidos en este proyecto de ley como parte integral del proceso. Su participación obligatoria daría garantía de transparencia y tranquilidad no solo a los propios pacientes, sino también a las familias y al equipo sanitario que llega a involucrarse en la eutanasia. Finalmente, nombre del proyecto de ley. El proyecto se denomina Muerte Digna y Cuidados Paliativos. Sin embargo, su idea matriz no dice relación con cuidados paliativos, y además hay otro proyecto de ley, que hemos mencionado, ¿no es cierto?, que regula en forma pormenorizada estos cuidados, que es el sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y que puedan morir, que hoy se encuentra en su tramitación final. Por último, señor presidente, honorable senador Quintero, junto con agradecer una vez más su invitación, le ruego invitar a exponer sobre este proyecto de ley a otros académicos que puedan profundizar sobre estos temas de nuestra Facultad de Medicina y que puedan así aportar significativamente a la discusión. Vuelvo a agradecer a la Comisión de Salud la oportunidad de hacer esta breve presentación. Muchas gracias, honorables senadoras y senadores. Muchas gracias a usted, señor decano, por su exposición. Y por supuesto, pierda cuidado que vamos a invitar no solamente de la Universidad Católica, sino también de otras universidades. Y bien,
Corresponde entonces ahora ceder la palabra a señor Ignacio Suazo, sociólogo del área de investigación y comunicación de la Corporación Comunidad y Justicia. Señor Suazo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de comenzar, solamente mostrar mi agradecimiento por estar acá. Realmente es un honor poder colaborar en un tema tan central para el bien común y ante una institución de tanto prestigio, a mis ojos al menos, en fondo como es el Senado. En forma muy breve, señor presidente, yo en estos breves 10 minutos solo quiero exponer dos ideas centrales que se pueden desprender de lo que es un poco mi especialidad como sociólogo, que es la literatura empírica en experiencia comparada, en los pocos países en los cuales tenemos también algún grado de evidencia. Países, por supuesto, que hayan aprobado la eutanasia de forma legal. Había una pequeña exposición, no sé si una pequeña PPT, no sé si sería posible proyectarla. Sí, por supuesto. Por supuesto, señor secretario. Y si no, la puedo presentar yo directamente si me dan permiso. Díganme ustedes ahí cómo procedemos. Evelyn, ¿por qué no le instruye, por favor, para que pueda hacer la presentación? ¿Estás habilitado, Ignacio, para compartir? Perfecto, muchas gracias. Un segundo. Voy a hacerlo directamente desde la pantalla, que creo que es más simple. Se ve perfecto. Súper. Perfecto. Un segundo. Quiero comenzar mostrando una primera idea, en fondo, que es tan simple como que la gente se acostumbra a la eutanasia en la medida que esta ley es aprobada y también con el correr de los años empieza también a operar. Acá lo que muestro son algunos porcentajes de eutanasia y suicidio asistido también en Holanda, desde el año 90 hasta el 2017. Esto es en fondo el porcentaje de personas que mueren por eutanasia o suicidio asistido también dentro del total de muertes por país. Y como pueden ver, hay un aumento sostenido del tiempo, y esto aún antes de que la eutanasia se legalice. Como ustedes bien saben, el año 2001 fue legalizada la eutanasia en este país. Antes, a partir del año 70 más o menos, lo que tenemos son despenalizaciones también, se supone que puntuales, pero como se puede ver también, eso igual con el correr de los años fue aumentando. Y lo que quiero mostrar también es que si bien en los primeros 4 o 5 años la eutanasia tuvo también una cierta estabilización, incluso una disminución importante, pero siempre dentro de los niveles del año 90, rápidamente, o al cabo de 4 o 5 años, empezó a aumentar exponencialmente. Y esto también se observa a nivel, por supuesto, relativo, pero también a nivel absoluto. Si uno ve los números, desde el 2007, que eran algo así como 2.200 casos, aumenta hasta el 2017-2018 a más de 6.000. Esto algo simplemente nos tiene que decir. Cabe decir también dos cosas adicionales, de que, una al menos, de que los niveles de subreporte que se observaron en Holanda durante este periodo, obviamente por ser una cifra negra es difícil hacer estimaciones precisas, pero hay estudios. El gobierno holandés, el fiscal general de Holanda, el señor Remering, ordenó también el año 91, y después también este informe se replicó en los años 95 y 2001 al menos, para intentar también hacer, en función de muestras representativas y una metodología muy rigurosa, intentó un fondo medir su reporte, y la verdad es que los resultados son escalofriantes. Solamente lo iré expandiendo más adelante, pero solamente durante el 91 se estima al menos un 50% de su reporte. Y después también, si bien en el 2005, esto se fue con la creación de la ley y la creación de los controles institucionales respectivos, se logró ordenar un poco, la verdad es que todavía el año 2005 se habla de al menos un 20% de subreporte. Y hay buenas razones para pensar de que son eutanasias también
mal aplicadas. Ahora, no solo Holanda, tenemos también algo de información, por ejemplo, en el caso de Bélgica. No voy a entrar en detalle por honor al tiempo, pero como ustedes pueden ver ahí, en Bélgica también hay un aumento exponencial, en el fondo, desde la aprobación de la eutanasia hasta la fecha. Y el tema del subreporte es un problema también. O sea, si bien Bélgica tiene también un entramado institucional bastante sólido, de hecho muy bien coordinado con cuidados paliativos, nos guste o no aquello, hay autores que hablan también de un 50% de subreporte aún, así. O sea, hablamos de que 1 de cada 2 eutanasias aplicadas no estaría siendo también visibilizada ante los canales institucionales respectivos. El caso de Bélgica también es bastante dramático, estimados, señor presidente. También tiene un aumento significativo, bastante grande, exponencial, no podríamos decir, con el paso de los años. Y aparte es bastante complejo porque, como trataré de mostrar en la siguiente idea, esto es realizado por ONG voluntarias. En Suiza, como ustedes saben bien probablemente, no hay una ley de eutanasia legalizada, lo que existe es una figura del homicidio piadoso, una figura legal de principios del siglo XX, de la cual distintas instituciones se cuelgan, por así decirlo informalmente, para poder acompañar a personas en fondo en suicidio asistido. Pero como vemos también, el tema cultural pega muy fuerte y los casos simplemente aumentan y siguen aumentando. Entonces, un poco lo que quiero mostrarles, estimados, es que la eutanasia, más allá de los canales institucionales, y lo que se proponga, que sin duda cuando pensamos en eutanasia siempre es para casos extremos, culturalmente la gente se lo apropia, lo naturaliza, y la gente tiende como a exponer bastante, simplemente a recurrir a ella. Ahora, no solo es un problema de las personas, sino también del mundo médico. El mundo médico también tiende a naturalizar progresivamente la eutanasia. Y acá dejaré de compartir, estimados, porque hasta llegar un poco más. ¿Por qué esto ocurre? Y me gustaría leer un extracto, señores, señor presidente, de un discurso que hizo Herbert Hending, un experto en suicidio, probablemente uno de los más reputados expertos de la Universidad de Nueva York en la década de los 90, y que él hizo justamente ante el Senado de Estados Unidos, en algún momento en que, si no me equivoco, el Estado de Nueva York estaba buscando legalizar también la eutanasia. Y abro comillas, el señor Hending dice: desde el punto de vista del médico, Lewis Thomas ha escrito con profundidad sobre el sentimiento de fracaso e indefensión que pueden llegar a experimentar los médicos al enfrentarse con la muerte. Esos sentimientos explican por qué los doctores encuentran tanta dificultad en discutir con los pacientes su enfermedad terminal. La mayoría de ellos evitan ese tipo de discusiones, mientras que la mayor parte de los pacientes prefieren hablar francamente sobre el tema. Esos sentimientos pueden explicar también la tendencia de los médicos a utilizar medidas excesivas para mantener la vida y su necesidad de hacer de la muerte una decisión del médico. Al decidir cuándo han de morir los pacientes, al hacer de la muerte una decisión médica, el doctor se hace la ilusión de mantener el dominio sobre la enfermedad y sobre los sentimientos de indefensión que lo acompañan. Es el médico, y no la enfermedad, el responsable de la muerte. El suicidio asistido y la eutanasia llegan a ser modos de tratar la frustración ante la incapacidad de curar la enfermedad. Y es justamente esta explicación, a mis ojos al menos, lo que explica perfectamente por qué en el caso de Holanda, el año 90, cuando les contaba que Jan Remmeling, fiscal general en el fondo de Holanda, pide hacer esta investigación, ya comentaba, y en la cual no solo habla de hasta un 50% de su reporte, sino que identifica que el 27% de los médicos reconocía haber aplicado una eutanasia no voluntaria al menos una vez en su vida.
un 32% declaraba estar dispuesto a aplicarla bajo ciertas condiciones. Esta masiva disposición a aplicar eutanasia sin considerar la voluntad del paciente se tradujo, por supuesto, en grandes cantidades de eutanasias no voluntarias e incluso contravoluntarias, que algunos autores cifran en miles durante los años 90. Ahora, cabe destacar también de que, de nuevo, esto se ha aplacado, se ha mejorado bastante en el caso de Holanda, pero aún todavía, o al menos para el año 2005, o sea, miento, para el año 2001, había un 13% de médicos dispuestos a aplicar eutanasias no voluntarias y un 16% que reconocía haberlo hecho en algún momento de su vida. El acostumbramiento de los médicos se observa también en otros países. En Oregon, por ejemplo, 2 doctores deben aprobar la solicitud de suicidio asistido, pudiendo derivar al solicitante de esta práctica a una consejería en salud mental. Puede ser un psicólogo o un psiquiatra, la ley no lo define. Sin embargo, desde hace ya muchos años se ha producido una dramática y progresiva disminución de estas consejerías con el paso del tiempo. En 1997, los doctores a cargo derivaban al 31% de los solicitantes, muy similar también al 37% que lo hacían en el año 99. Sin embargo, para el año 2007, este porcentaje bajó al 1,5%, y el año 2009 se redujo a 0. Y esto también no debiera sorprender demasiado, considerando que hay algunos estudios de orden cualitativo que muestran cómo los profesionales de la salud de este estado simplemente no creen que la depresión sea un factor que pueda influir en el deseo de acelerar la muerte de sus pacientes. Y eso también es una creencia bastante peligrosa, señor presidente, porque como usted podrá pensar, como todos pensamos básicamente, la depresión sin duda es un fantasma que rodea la eutanasia. Y la verdad es que, al menos la mejor literatura que yo he leído al respecto, estima que entre el 8 y el 45% de los pacientes padece efectivamente una depresión severa. Y para hacernos una idea, en Holanda, entre el 95 y el 96, el 31% de los casos rechazados pues, de eutanasia se debió justamente a este motivo. Y yo, la literatura un poco posterior que he podido revisar, más o menos este porcentaje del tercio de pacientes se mantiene. Lamentablemente, esta subvaloración de la depresión como un factor importante también se observa en otros lados, como en Suiza, por ejemplo. Hay un estudio realizado hace algunos años en el cual se analizó una muestra de 166 personas que terminaron con su vida mediante el suicidio asistido. Esto acompañado por una prestigiosa ONG que hace en fondo también este tipo de acompañamiento. Y resulta que, en primer lugar, el 27% de esta muestra tenía depresión según los propios indicadores que se ponían, o las propias formularios en fondo. Pero resulta también que había 31 casos en que no había registro alguno. O sea, esas personas no sabemos si lo tenían o no tenían. Había otros 20 que no completó adecuadamente los formularios y el apartado sobre depresión. Y en ninguno de estos casos había algún especialista en salud mental acompañando estas evaluaciones. Suiza, en un país que en realidad consideramos con una calidad institucional importante. Y la verdad, por lo mismo, señor presidente, es que tal desprolijidad, no hay otra forma de llamarlo así, solo puede explicarse porque realmente no se toma en consideración, no se toma en cuenta el peso, el drama que puede ser, lo influyente que puede ser una depresión, una baja anímica también en una decisión tan grave y dramática como decidir acabar con la propia vida. Y voy cerrando, señor presidente, para no alargarme. Yo simplemente he querido acá compartir con ustedes algo de evidencia, a mi juicio, bastante sólida, metodológicamente bien realizada. Y esto con el fin también de llevarlos como a una reflexión. Señor presidente, yo sé que muchos de ustedes, muchos en esta comisión, están a favor de la eutanasia y algunos se encuentran en reflexión. Probablemente estamos todos de acuerdo que esto es una decisión dramática, que duda cabe, y que evidentemente esperemos que no todo, que la gente no llegue en fondo como a este
caminos sin salida. Pero lo cierto es que lo que a mí esta evidencia me muestra es que hay una naturalización de esta práctica culturalmente generada, que finalmente hace estallar, vuelve también inocuos también todos los controles institucionales definidos justamente para intentar darle como un buen curso, entre comillas, a esta práctica. Señor presidente, yo soy un convencido que la evidencia empírica no tiene la última palabra en un debate como este. La pregunta, en el fondo, siempre es, si la pregunta por la licitud de la eutanasia me refiero, dependerá en fondo si la vida es o no indisponible, si hay algo así como una santidad de la vida, si esta es sagrada en algún grado. Pero sin duda esta evidencia nos permite evaluar nuestras políticas públicas, mirarlas de una forma reflexiva y iluminarlas también viendo las consecuencias que estas pueden tener. Presidente, estamos en el tiempo de la exposición del invitado. Muy bien, señor secretario. 10 segundos. Redondeo, por favor, don Ignacio. Sí, estoy ya redondeo. Yo solo quiero, por su intermedio, señor presidente, dirigirme a esta honorable comisión, para decir en fondo que la eutanasia abre caminos complejos. Y sin duda ustedes buscarán encontrar una difícil y delicada entramado institucional de protocolos, causales, restricciones, para intentar darle curso. Yo solo en lo personal, en función de la evidencia que aquí he mostrado, me he convencido de que vulnerar la dignidad humana de forma tan brutal, sencillamente no hay sistema que lo aguante y lo soporte. Eso, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo, a usted y a esta honorable comisión. Muy bien, muchas gracias, don Ignacio Suazo. Para el día 21 de septiembre también tenemos invitados a solicitud de los senadores y senadoras a otros expositores. No sé si hay alguna consulta breve, porque quiero aprovechar la media hora que nos queda, o los 25 minutos, para avanzar en lo de mañana, que tiene que ver con el Código Sanitario, con respecto a las multas. Tanto el Ejecutivo como la Secretaría nos van a hacer un resumen para solamente mañana escuchar a los dos expositores y pasar a los otros temas. Mañana es una sesión de 1 hora, nada más. No sé si hay alguna consulta al señor decano, al señor Suazo. Mañana no íbamos a ver antibiogramas, antimicrobianos. Si está puesto en tabla, senador, hay que leer la tabla. Está puesto en tabla antimicrobiano. Te quiero pedir que veamos los proyectos que son prioritarios. Es un proyecto prioritario para la salud pública. Para usted es prioritario, senador, está la tabla ya, y mañana se ve, está en tabla para mañana, Código Sanitario, antimicrobiano y telemedicina. Por eso que quiero adelantar. Senadora Fonver. Presidente, gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros invitados, especialmente al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Nosotros acabamos de legislar respecto a cuidados paliativos. Entonces, la pregunta que uno se hace, porque también el tema del ensañamiento terapéutico está tratado en ese proyecto de ley. Entonces, desde el punto de vista de los expertos, ¿qué es lo que nos queda que no haya sido legislado en cuidados paliativos en el proyecto de eutanasia? Porque yo creo que nosotros tenemos una confusión conceptual muchas veces entre lo que es eutanasia. Parece que se cayó el micrófono. Bueno, pero tal como lo explicó el señor decano, este es un asunto muy personal. Ya vimos, avanzamos en los cuidados del buen morir, etcétera, etcétera. Entonces esas preguntas en realidad son muy personales. Yo avanzaría en los temas de mañana, porque es media hora para que podamos ver los 3 temas mañana, con el Código Sanitario en multa. Acá tenemos más invitados, tenemos como 12 invitados más en el mismo tema. Presidente, un tema muy breve, ¿sí? Si me permite. Solamente
como resumen de lo que conversamos anteriormente al principio en esta exposición del Ejecutivo y también de lo que comentó el doctor Heuser y el profesor Suazo, hay un concepto que me gustaría resumirlo de la siguiente manera, digamos, para poder exponer esta como cosmovisión que compartimos. A mí me parece que no tiene mucho sentido terminar con la vida de una persona para evitar el sufrimiento, porque si su vida no tiene sentido, entonces ¿por qué tendría sentido el bienestar de esa persona? Es decir, se releva por sobre la situación particular el valor mismo de la persona. Ese es el punto más importante que queremos transmitir. Nosotros compartimos y entendemos que hay ambiciones distintas, pero es importante que quede claro. Yo creo que esta frase resume bastante bien nuestra posición. Muchas gracias, presidente. Estoy de acuerdo con ustedes, doctora Acosta, es su posición. También debo tomar el caso de la doctora Liliana Ortiz, colega suya, que nos conmovió y nos hizo reflexionar sobre el país que tenemos, y sin duda que hay muchas situaciones parecidas que se repiten en Chile. Por eso que estamos escuchando todas las opiniones y empezar a discutir después de una opinión el tema cuando faltan tantas opiniones no me parece. Muchas gracias a los participantes, a los invitados, y vamos entonces a proseguir. El Ejecutivo quería adelantarnos sobre las multas, dar una opinión. Sí, presidente. Presidente, perdón, ¿Sí? pero la senadora Fonber hizo una pregunta y me parece que es razonable que tenga la posibilidad de que se la respondan. Presidente, perdone, yo tuve un problema de conexión y mi pregunta es súper específica. Ya, a ver, ¿quién la va a contestar? Yo pensé que el doctor Acosta la había contestado. No, presidente, yo tengo una pregunta para el doctor Felipe Heuser, porque yo creo que nosotros tenemos siempre una confusión entre lo que se entiende como ensañamiento terapéutico y eutanasia. Okay. Y yo quisiera, para que conceptualmente vayamos separando los temas, si es que pudiera hacerse cargo de esa diferencia, el doctor específicamente también, teniendo en cuenta el proyecto de cuidados paliativos que nosotros acabamos de despachar. Gracias, presidente. Y disculpen la... Señor Decano. Muchas gracias, senadora, senador. Sí, a ver, el tema del ensañamiento terapéutico siempre aparece, ¿no es cierto?, dentro de esta discusión por la eutanasia, a propósito de la eutanasia. Pero claramente digamos, tratamientos excesivos en favor, entre comillas, por proteger la vida, es un tema que desde el punto de vista médico y en las escuelas de medicina tratamos de enseñar que no es la medicina que tenemos que practicar, que es impropia, es inadecuada y no debe ocurrir. ¿Qué pueda ocurrir? Ocurrirá, pero de verdad es lo que enseñamos y enfatizamos, porque aquí lo que está en el centro es el cuidado y el bienestar de la persona, que incluye el reconocer que hay situaciones terminales. Ahora, los cuidados paliativos, quisiera destacar, ¿no es cierto?, que hoy día permiten acompañar a las personas hasta el momento de su muerte, en la gran mayoría de las situaciones, realmente tratando de darles la mejor calidad de vida. Y ese esfuerzo está. Yo creo que la ley que está ahora en fase final es un gran avance. Siempre está la posibilidad, claro, de qué componemos, y aquí hay temas presupuestarios y otros, cómo integramos más el apoyo a la familia, que es trascendental. Estas son situaciones siempre extraordinariamente dramáticas. Pero básicamente se puede hacer cargo de prácticamente todas las situaciones. Yo pienso que de todas, pero por lo menos de la gran mayoría. Gracias. Muchas gracias, señor Decano. Y le agradezco a los dos expositores en esta sesión. Señor presidente, ¿puedo hacer una pequeña acotación? Don Jaime González. Con respecto a la pregunta de la señora von Baer, de la senadora. Es que no quiero convertir esto en una discusión entre los dos que expusieron. No, bueno, usted, presidente. Por favor, lo más breve. Muy breve, de verdad es algo muy acotado. Solo como comentar de que actualmente cerca del 24% de las muertes en Holanda se producen también por sedación paliativa. Entonces también cuando hablamos de ensañamiento terapéutico, es un factor que ojalá pediría, señor presidente de esta comisión, que lo consideren bien, porque es un tema que es de muy difícil regulación y donde muchas veces los doctores también lo utilizan de forma velada para poder producir eutanasias sin necesariamente tener que rendir cuenta a ellas frente al Estado. Y eso puede ser también una fuente de
malas prácticas médicas súper graves. Solo eso quería hacer, señor presidente. Gracias por su tiempo. Muy bien. Entonces, Jaime, ¿usted va o prefiere que sea la Secretaría que exponga sobre la Presidente, estoy en proyecto de multa? condiciones. Yo, para cerrar este tema hasta la próxima sesión que tenemos otro invitado, quiero recordar que digamos, que este proyecto de ley no es de eutanasia, que es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra, sino que este proyecto es el derecho de las personas a solicitar asistencia médica para morir, así que no nos confundamos. Muy bien. Don Jaime González. Presidente, sí, si lo tiene bien, hacer un breve resumen en relación a lo que ya no habíamos pronunciado como Ejecutivo. Su Excelencia el Presidente de la República envió tramitación a través de la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que modifica normas dentro del Código Sanitario a efecto de darle mérito ejecutivo a las resoluciones que contengan multas referidas al artículo 53 del Código Sanitario, que se refiere al sumario sanitario. Es menester señalar que este proyecto de ley lo que hace, que tiene 3 numerales, es un proyecto muy breve que a nosotros nos gustaría mucho que en la medida de lo posible pueda ser discutido en general y en particular mañana en la comisión y ser despachado prontamente. Le da mayores facultades al Consejo de Defensa del Estado a efecto de poder participar en el cobro de las multas cursadas por la Seremi una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Le da potestad a la Tesorería General de la República para poder recaudar los dineros, ¿no es cierto?, obtenidos por los procedimientos sanitarios sancionatorios, y además permite la posibilidad que tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Tesorería puedan establecer mecanismos de transacción, mecanismos de pago por cuota, mecanismos de pago de tarjeta de crédito, y además existe la posibilidad de que se pueda pagar a través de las distintas oficinas de la Tesorería Regional de la República, considerando sus oficinas regionales o provinciales. Es un proyecto de ley que lo que hace, presidente, en definitiva, le da posibilidad, ¿no es cierto?, a otros órganos del Estado que generalmente participan en lo referido al cobro de multa y que tienen por objeto resguardar los intereses del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado, poder agilizar el cobro. Y además, evidentemente, le da chance al Consejo para establecer algún tipo de transacción, si es que así lo tuviesen a bien considerar. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Una sola consulta así breve. Este proyecto no es solamente por el caso de la pandemia sanitaria, las multas de la pandemia, sino que este proyecto queda acotado, ¿va a quedar acotado a la aplicación de la pandemia o va a quedar, digamos, como una norma de carácter general? Presidente, el proyecto de ley queda como una norma de carácter general. Okay. Nosotros consideramos que va en el sentido correcto. Ya, muy bien. Gracias, don Jaime. Señor secretario, si usted nos puede hacer un resumen para que a ver si mañana escuchemos a los 2 expositores, votamos el proyecto y pasamos inmediatamente a revisar el proyecto de las indicaciones antimicrobianas. Sí, tal como señaló, señor presidente, don Jaime González, el proyecto efectivamente tuvo su inicio en una iniciativa del presidente de la República. Lo encontramos en este minuto en segundo trámite constitucional, primero reglamentario. Actualmente se encuentra sin urgencia y el objetivo es precisamente modificar la normativa del Código Sanitario con la finalidad de facilitar el cobro de multas impuestas en virtud de sumarios sanitarios, para dotar a la Tesorería General de la República de las herramientas que permitan cobrar multas asociadas a dicha infracción. Este proyecto se encuentra estructurado en un artículo único, pero en realidad comprende modificaciones a diversos artículos del Código Sanitario. Es un proyecto que está compuesto por disposiciones propias de ley común, no tiene normas de quórum, y la única observación que hemos de tener presente es que una de las enmiendas que se está proponiendo modifica el artículo 174 del Código Sanitario, que asimismo está siendo tratado o modificado en otro proyecto que estamos en estudio, que es el llamado Mixta de Fármacos 2. Así que tendremos que tener a la vista ambas disposiciones. Ambas intentan modificar
Y por último, señalar que este proyecto, una vez tramitado por nuestra comisión, debe ser tratado también por la Comisión de Hacienda en su caso. Para mañana ya están confirmadas la asistencia de la señora Tesorera General de la República y del presidente del Consejo de Defensa del Estado para esta materia. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. A mí me gustaría, don Jaime, si es posible, revisar también con el proyecto de Fármacos 2, que están avanzando, y yo creo que ya avanzaron con respecto a las multas, para que no se tope con este proyecto, que el secretario tiene toda la razón, ¿sí? Sí, se lo tiene a bien hacer presente que dentro del equipo jurídico del Ministerio de Salud ya lo tuvimos a bien revisar y lo revisaremos con los honorables asesores de la comisión para que la norma sea coherente. Muy bien, muchas gracias, don Jaime. Yo también quiero recordar que acá hay un proyecto de ley que es urgente también, de descanso complementario para los gremios de la salud, que aún no llega a la comisión. Yo le rogaría a la comisión de trabajo, tengo entendido que ahí está, que se acelere. Y lo otro, también si llega acá el proyecto, señor secretario, de las metas sanitarias, lo vamos a priorizar ese proyecto apenas llegue. Porque para esta comisión, por lo menos, dada la relevancia del tema para los trabajadores de la salud, es importante. Bien, creo que avanzamos en el primer tema de mañana bastante, y mañana escuchamos a los dos expositores y voy a ofrecer la palabra para que, si lo estiman a bien, lo sometemos a votación. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y será hasta mañana a las 9:30. Muchas gracias.